El día 9 de junio del año 2026 en Venezuela, en el estado Bolívar, más específicamente en los sectores conocidos como el kilómetro 88 y Las Claritas, los habitantes de la zona se despertaron con explosiones, helicópteros sobrevolando a ras del suelo, y decenas de vehículos entrando a la zona. Nadie sabía qué estaba pasando. Y no sería hasta casi 4 días después cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que ambos países en conjunto habían logrado el abatimiento del líder del Tren de Aragua, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. A más de un mes de esa operación y de las respectivas declaraciones de ambos gobiernos, no hemos tenido ni la más mínima información adicional, desde cuando se estaba planeando, cómo se ejecutó, quiénes la ejecutaron, un balance sobre los resultados, e incluso ni siquiera sabemos si esta operación recibió un nombre, por lo que después de investigar e indagar en el asunto, he logrado reconstruir cómo fue esta operación. Quiero dar créditos al analista Yasser Trujillo, responsable de una gran parte de los datos mostrados en este video. Todos los créditos van para él y el enlace a su cuenta de X estará abajo en la descripción. Posiblemente sea el video más completo y detallado que encuentres sobre esta operación, por lo que agradecería si lo ves completo, ya que ahora vamos a conocer la historia de la operación que culminó con el abatimiento del criminal más buscado de Venezuela y el gran misterio que la rodea. Así que quédate en este video, porque sin más que decir, empecemos. Primero, para entender mejor la situación, conozcamos un poco del contexto sobre este caso. Héctor Rustenford Guerrero Flores, mejor conocido como Niño Guerrero, nació el 2 de diciembre de 1983 en la ciudad de Maracay, estado Aragua, Venezuela, el cual a comienzos de los años 2000 apenas era un simple criminal de barrio, que se dedicaba a delitos menores, aunque participó en eventos más grandes, como lo fue el asesinato del cabo Oswaldo González, funcionario de la policía del estado Aragua, ocurrido el 3 de septiembre del año 2005. 5 años después, en el año 2010 fue arrestado mientras intentaba traficar drogas y bienes robados, siendo enviado al lugar que en un futuro sería su sede principal, el Centro Penitenciario de Aragua, conocido popularmente como el Penal de Tocorón, donde 2 años después lograría fugarse, aunque le duraría poco, ya que al año siguiente fue recapturado en Barquisimeto, estado Lara, y regresado a Tocorón, donde su historia comenzaría. Y es que rápidamente inició su ascenso, subiendo escalones en el mundo criminal, hasta convertirse en el PRAN del penal. Para quienes no sepan qué significa el término, PRAN, son las siglas de la palabra preso rematado, asesino nato, y se refiere al jefe criminal de un centro penitenciario. Y es que al no poder controlar la crisis de la inseguridad histórica que vivía el país, el gobierno venezolano decidió negociar con estos grupos. En el caso de los criminales en las cárceles, se les dio el control total de estas, siempre y cuando no generaran más violencia. Fue en este lugar donde, gracias a su liderazgo después de haber asumido el mando, que el Tren de Aragua inició su ascenso. Y es que, a diferencia de lo que muchos piensan, Niño Guerrero no fue uno de los fundadores directos del Tren de Aragua, ya que en realidad este grupo surgió alrededor del año 2007 por un grupo de obreros corruptos pertenecientes a la construcción del metro de Maracay, estado Aragua, de ahí el nombre, el Tren de Aragua. Aunque otros informes dicen que nació en las cárceles venezolanas bajo la nueva forma de gobierno del pranato, sea como sea, aunque Niño Guerrero no fue uno de sus fundadores directos, fue el encargado de desarrollarlo y darle su temible reputación. Así lo explicó el abogado penalista Luis Isquiel, cuando él ingresó nuevamente a la cárcel en 2013. El Tren de Aragua todavía era pequeño, estaba circunscrito a Tocorón, pero a partir de su liderazgo, empezó a crecer y a fortalecerse. Aunque en febrero del año 2018 fue condenado de manera formal por la justicia venezolana a 17 años de prisión por diversos delitos, esto era un título más que todo simbólico, ya que desde adentro de su nuevo cuartel general, empezó a dirigir las operaciones del Tren de Aragua, siendo uno de los que impulsaron su expansión hacia otros países, gracias a la migración masiva de venezolanos, lo cual no solo hizo más famoso y conocido su nombre, sino también lo puso en el radar como un objetivo prioritario no solo de las autoridades venezolanas, sino de otras autoridades, sobre todo las que se encontraban lidiando con la amenaza del Tren de Aragua en sus territorios. A pesar de que Niño Guerrero ya era un criminal extremadamente peligroso, llegando a ser el criminal más buscado de Venezuela a nivel nacional e internacional, el primer intento de dar un golpe real en su contra fue extremadamente polémico. El 20 de septiembre del año 2023, el gobierno venezolano lanzó la llamada Operación de Liberación Cacique Guaycaipuro, destinada a recuperar el control del penal de Tocorón a la fuerza.
la que en papel era una operación histórica y sin precedentes en la historia del país, ya que reunió a un pequeño ejército con el único fin de tomar esta prisión, y cuando digo pequeño ejército no estoy exagerando, 11.000 efectivos militares y policiales, incluidas fuerzas especiales de estos componentes, acompañados por varios vehículos blindados, los cuales como si fuera poco, estuvieron acompañados por helicópteros y drones para la vigilancia, como ves, literalmente un mini ejército solo para recuperar el control de una prisión, y lo peor es que pudo no ser una cifra exagerada. Después de la toma del penal, se incautó un auténtico arsenal de guerra, y es que lo que estás viendo no es broma, es todo el arsenal militar que se encontró en el penal, en total, más de 400.000 cartuchos, armas largas como fusiles, escopetas, granadas, e incluso lanzacohetes, pero de manera extremadamente extraña, ninguna de estas armas llegó a utilizarse. Todo debido a que la toma se hizo de forma pacífica, pero ¿por qué fue así? ¿Por qué nadie presentó batalla? La pregunta se respondió entre comillas, y es que cuando las autoridades ingresaron al penal, faltaba alguien, o bueno, faltaban cientos, ya que según informes, días antes de la toma del penal, Niño Guerrero y sus lugartenientes se habrían fugado, y no fueron los únicos, a través de túneles subterráneos, hasta 500 presos pudieron escapar del penal, de los cuales hasta donde pude encontrar, solo 128 fueron recapturados en el corto tiempo, por lo que después de la toma del penal, había muchas preguntas en el aire que no tenían respuesta, pero la que se repetía sobre las demás, era dónde estaba Niño Guerrero. Aunque no sabemos desde cuándo, en algún momento se logró dar con la ubicación de Niño Guerrero, el cual estaba refugiado en algún lugar del sector conocido como Las Claritas, municipio Domingos y Fontes, en el estado Bolívar. Algunas versiones sugieren que ahí tenía una base de operaciones, mientras que otras dicen que estaba bajo la protección de su segundo al mando, Johan José Romero, alias Johan Petrica, quien habría tenido presencia desde el 2015 en esta zona cuando llegó en condición de refugiado, después de lograr escapar de los intentos de captura por parte de las autoridades, aliándose con una de las organizaciones criminales más longevas e importantes de la zona, el Sindicato. Nombre que se le da a las bandas criminales mineras que tenían el control de esta zona, y es que Las Claritas y demás zonas aledañas no son cualquier lugar. Las Claritas junto con el kilómetro 88 son dos importantes zonas de minería dentro del arco minero del Orinoco, por sus siglas, AMO, la cual es una zona extremadamente rica en recursos minerales, incluyendo oro, cobre, diamante, coltán, hierro y bauxita, y se considera una de las zonas más ricas en recursos minerales del mundo. Aunque el Estado venezolano jamás, por lo menos hasta ahora, había intentado mantener una presencia total y completa en la zona, de hecho muchas veces parecía ignorarla, volviendo esta zona una especie de tierra de nadie, lo cual como podrán imaginar, generó una masiva fiebre del oro, migración masiva, y violencia, como podrán imaginar, donde hay caos, donde hay negocio, y donde las autoridades no se atreven a mirar, es un caldo de cultivo perfecto para grupos criminales, y eso fue exactamente lo que pasó. Durante más de una década, estos grupos gobernaron con mano de hierro sobre diversas poblaciones, tenían un control total sobre las minas de la zona y sus mineros, y por años operaron con absoluta impunidad hasta el día de su caída. La operación estuvo dividida en dos fases, la decapitación y el aseguramiento. No bastaba solo con abatir a Niño Guerrero, había que asegurar la zona, no solo para recuperar el territorio, sino también para evitar que estos grupos pudieran responder, ya sea huir o incluso pelear, lo que nos dice que detrás de la operación hubo un gran trabajo de inteligencia, el cual fue confirmado por el gobierno venezolano en su comunicado oficial, ya que no bastaba con saber la ubicación de Niño Guerrero, la cual de por sí ya era un lugar de difícil acceso, un área densamente boscosa e irregular, rodeado por sus hombres y demás, cualquier error podría haber salido caro. Ahora viene otra parte importante, ¿qué unidades participaron? Como dije, la operación se dividió en dos fases. La primera fase recayó en Estados Unidos, el cual para la fase de decapitación emplearía un dron de ataque MQ-9 Reaper, aunque todavía se debate si hubo otro participante. Algunos sugieren que el MQ-9 contó con la ayuda de un dron de reconocimiento MQ-4C Tritón, otro MQ-9, incluso hay quienes señalan que la información pudo ser dada por operadores venezolanos en tierra, sea como sea. Si sabemos que fue por lo menos uno de estos drones el que ejecutó la operación, desplegado desde la estación naval Roosevelt Roads en La Ceiba, Puerto Rico, y sé que algunos me dirán, ¿por qué fue Estados Unidos el que ejecutó el golpe de gracia, si Venezuela también cuenta con drones de ataque? Y es una buena pregunta, sobre la cual si bien no tenemos una respuesta clara, y es que de hecho, según lo informó el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth,
fue el propio gobierno venezolano quien solicitó ayuda a Estados Unidos para esta operación. ¿Por qué? Quizá nunca lo sepamos, pero personalmente creo que tiene ciertos puntos lógicos. Estados Unidos lleva décadas ejecutando y perfeccionando este tipo de operaciones de decapitación en contra de objetivos específicos, como lo pueden ser terroristas y objetivos de alto valor. Además, quién sabe qué se pudo decir a puerta cerrada, con el gran impacto que tuvo la llegada del tren de Aragua a Estados Unidos. No es sorpresa que quisieran asegurarse personalmente del éxito de la operación, pero no era lo único, también había otro factor importante, las filtraciones, y para conocer sobre esto, primero conozcamos a quienes participaron en el aseguramiento, el cual como es lógico recayó en Venezuela, para el cual se desplegó una gran cantidad de personal militar y policial, en el cual participaron el Ejército Bolivariano, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el CICPC, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM-3, y el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco, una unidad militar adscripta al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el CEOFAM, una unidad creada específicamente para proteger el arco minero del Orinoco, los cuales contaron con el apoyo de la aviación militar bolivariana, más específicamente del Grupo Aéreo de Operaciones Especiales número 10, Las Cobras, el cual utilizó 2 helicópteros AS-532 Cougar, como ves, un despliegue bastante grande, pero lo que más llama la atención no es lo de frente, sino lo de atrás, y es que de ser verdad resultaría algo impactante, según varios informes. Las unidades tanto militares como policiales que participaron en esta operación no eran de las cercanías de la zona, probablemente la mayoría ni siquiera eran del estado Bolívar o zonas cercanas. Según reportes, estas unidades habrían sido movilizadas desde el interior del país, y solo fue una vez que el cerco militar ya estaba cerrado que se le dio la orden a las unidades de la zona para que se unieran a la operación. ¿Pero por qué se haría esto? La respuesta es cruda pero sencilla: evitar topos. Y es que seamos sinceros, que un grupo criminal tuviera el control pleno de las minas de la zona, de varias de sus localidades, y lo presumía abiertamente, resulta imposible que las autoridades de la zona no tuvieran conocimiento al respecto, así que puede que, o hicieran la vista gorda, o incluso fueran cómplices. Y es que debía haber algo, infiltración criminal, corrupción, o demás. Este tipo de cosas no se hacen así porque sí, se hacen por una razón: sospecha de topos. Hay un gran riesgo de que la información se filtre, donde como si fuera poco, estamos en un país donde hay gente que vigila obsesivamente cualquier movimiento militar para inventar cualquier historia, y además, donde las estructuras criminales podían tener cierto control sobre las instituciones de la zona, lo cual puede haberse confirmado después, pero no nos adelantemos. Aunque la operación empezó el 9 de junio, ya los indicios de ella se venían viendo desde hace 3 días. El sábado 6 de junio, una de las cuentas que se dedican al monitoreo aéreo sobre Venezuela, reportó el despegue de un posible dron MQ-9 desde Roosevelt Roads para realizar una misión de patrulla frente al delta del Orinoco, el cual, según lo analizó Yasser, concordaba con un posible patrón de tránsito desde La Ceiba hasta Las Claritas. Yasser plantea 2 teorías: pudo ser un ensayo para el ataque del 9 de junio, o incluso un ataque abortado, aunque creo que lo más posible es la primera, y es que como también lo menciona, el dron tendría que haberse adentrado desde una zona con poca densidad poblacional, de lo contrario podría haber sido visto. Al mismo tiempo, en varios estados del país se reportó que se escucharon varias aeronaves militares en movimiento. 2 días después, el lunes 8 de junio, el cerco militar empezó a cerrarse alrededor de la zona, ya que se reportó una fuerte movilización de las fuerzas militares en la zona, movimiento el cual logró pasar entre comillas desapercibido, gracias a algo muy presente en Venezuela: la desinformación y las noticias falsas, más específicamente la falsa noticia de que militares estadounidenses habían tomado la planta minera de Chocó, ubicada en el Callao, también en el estado Bolívar. Genuinamente me gustaría decir que si pudo engañar a tantas personas fue porque tenía un detalle y una narrativa sumamente sofisticada, pero eso sería una mentira. En realidad logró engañar a todos simple y sencillamente por la estupidez venezolana. Solo hace falta comparar una imagen real con la de la foto para darse cuenta de que es una foto alterada, pero sigamos. Finalmente, elegir el 9 de junio no fue casualidad, ya que principalmente entre junio y agosto, el estado Bolívar tiene un periodo abundante de lluvias. Fue justamente el 9 de junio el único día el cual estaba totalmente despejado. Y una vez todo estaba listo y en su lugar, la operación oficialmente entró en marcha.
El martes, 9 de junio, aproximadamente entre las 4 y las 5 de la mañana, los drones MQ-9 Reaper despegaron desde Roosevelt Roads con dirección hacia su objetivo, digo aproximadamente debido a que según un análisis extremadamente detallado, usando las sombras en el video oficial, se pudo determinar la posible posición del Sol al momento del ataque, determinando que este se ejecutó aproximadamente entre las 9 y las 10 de la mañana, analizando el patrón de vuelo del anterior MQ-9 del 6 de junio. Podemos ver que posiblemente esta fue la trayectoria que hizo el dron. El caso es que en total, el dron tuvo que recorrer más de 1.700 kilómetros para llegar a Venezuela, y tomando en cuenta que la velocidad de crucero de un MQ-9 es de 313 kilómetros por hora, haciendo cálculos simples nos dice que al dron le tomó más de 5 horas llegar a su objetivo, una pequeña estructura donde se encontraba refugiado Niño Guerrero, y una vez con el objetivo en la mira, el dron disparó un misil de precisión en contra del objetivo, posiblemente un misil aire-superficie AGM-114 Hellfire, y el resultado fue inmediato. La estructura donde se encontraba Niño Guerrero quedó totalmente destruida, y con ella, Niño Guerrero. Según algunos reportes, a pesar de que el ataque ocurrió el 9 de junio, no fue hasta 3 días después que se hizo oficial su baja, debido a que los cuerpos tuvieron que esperar a ser identificados mediante análisis genético, lo cual resultaría lógico. Si un misil explota sobre tu cabeza, dudo mucho que alguien saldría entero de ahí. Una vez cumplida con éxito la misión, el dron procedió a retirarse sin ser visto. Como dije, hasta el anuncio oficial, nadie sabía que había sido un dron estadounidense, solo habían rumores y testimonios. De hecho nadie lo sabría hasta el 12 de junio, y es que aquí encontramos uno de los mayores misterios de toda la operación, porque los videos tardaron 3 días en aparecer, y no me refiero al video oficial que muestra el ataque, me refiero a la perspectiva de los pobladores, ya que justo después del anuncio, empezaron a salir a la luz los videos de los pobladores justo al momento del ataque. Claramente se logra apreciar una gran columna de humo negro elevándose, y como dije, a pesar de que el ataque se realizó el 9, estos videos no aparecieron hasta el 12, y si bien como dije por parte de las autoridades se estaba esperando la confirmación de la muerte de Niño Guerrero, dudo mucho que los civiles que lo presenciaron no hubieran publicado eso al instante junto con los demás videos, porque si el ataque se hubiera realizado el mismo día que salieron los videos a la luz no tendría ningún sentido, ya que la operación militar inició el 9, es decir, para ese punto, si Niño Guerrero seguía en esa casa, ya las fuerzas de seguridad lo deberían haber tenido totalmente cercado, y aunque se hubiera podido atrincherar y resistir 3 días, como nadie se dio cuenta de que estaban cercando una zona específica, la mejor teoría que tengo es que fueron los servicios de inteligencia de Venezuela, el SEBIN y la DGCIM, los cuales de alguna manera bloquearon que estos videos salieran a la luz, pero eso también es confuso. Eso significaría que al primer segundo de que el misil golpeara su objetivo, las fuerzas de seguridad ya se habían lanzado contra la zona, o quizá desde antes del ataque ya habían interferido la zona para evitar que esto saliera a la luz, y solo fue una vez ya asegurado que nadie diría nada, que se permitió que algunos videos salieran, probablemente nunca lo sepamos con claridad. A continuación les voy a poner los videos que se publicaron durante el 12 y el 13, exactamente después del anuncio oficial del abatimiento de Niño Guerrero. De todo Dios tiene el control, y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo, que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Me tomé la gran molestia de acercarme y resulta que es la conocida base, Minas de las Claritas, kilómetro 85. Justo cuando me empieza a ir bien en la vida, estos locos quieren explotar el planeta, mano. Tantos años que no he pasado ron.
Una vez la decapitación se realizó con éxito, se procedió inmediatamente a la fase 2, el aseguramiento. Sin perder un solo segundo, las fuerzas militares y de seguridad se abalanzaron en contra de la zona de la operación, y es que sin dar tiempo de procesar qué acababa de ser esa explosión, los habitantes de estas zonas de repente empezaron a escuchar el rugido de los 2 helicópteros Cougar de la aviación militar bolivariana, los cuales sin duda se llevaron toda la atención durante las primeras horas. Vimos a estos helicópteros volando extremadamente bajo, a tan solo unos metros del suelo, y sobre algunas viviendas. Aunque no lo vemos, lo más probable es que hayan estado insertando personal en la zona, porque al mismo tiempo vimos a funcionarios totalmente vestidos de negro, los cuales se presume eran de la Dirección de Asuntos Especiales de la DGCIM, en pleno centro urbano sin que ningún vehículo lo siga. Además, en uno de los videos vemos a los tripulantes de la aeronave hacer señas a alguien, posiblemente a estos efectivos, pero ya volveremos con ellos, ya que sobre ellos también hay misterio. Pero además de esto, los Cougar también se dedicaron a, como se dice en el lenguaje popular, hacer sombra, es decir, vigilar y proteger a los efectivos que estaban en tierra, tanto en la declaración oficial del gobierno, como en testimonios de los habitantes de la zona. Si sabemos que hubo combates, uno de los testigos, un minero llamado José Guzmán de 68 años lo relató así: le dije a la gente que nos están atacando, y hubo una explosión, y después a poco rato, como a los 2 segundos, fueron 2 más. Incluso tenemos un video que confirma que efectivamente hubo algún tipo de combate, ya que en una de las grabaciones más famosas vemos a uno de los 2 Cougar volando cerca del suelo, y en un momento se escucha como suelta una ráfaga de disparos desde una de sus ametralladoras laterales, brindando apoyo aéreo cercano. A continuación les mostraré los videos que muestran el apoyo aéreo cercano, junto con otros videos de los primeros instantes de la operación. ¡Ay, Dios mío! Mira, pendiente ahí, juégala. Ya, métanse para adentro, llave. Llave, los niños, llave. Dale para adentro. ¡Ay, Dios mío, están disparando! ¡Tiro, están dando tiros! ¡Ay, el helicóptero está disparando! Están disparando, Dios mío, están disparando. Venga, está haciendo señas para allá, yo. ¿A dónde? ¿Será que le está haciendo yo? Justo cuando me empieza a ir bien en la vida, estos locos quieren explotar el planeta, man. Tantos años que no he pasado roncha. Me empieza a ir bien ahorita y que una guerra mundial, coño, ya no. El COVID, mano. Ahí está llamando,
plantamos. En la disco están volando las vacas y el que no le guste lo sacamos. No pueden con nosotros no. Porque en la disco están volando las vacas y el que no le guste lo sacamos. Dicen que ni vamos a llegar a... El 6 CPC. El 6 CPC, huevona. Cebín y todo, yo. El Cebín, el TOS 5. El TOS 5. Memo, quítate que estoy grabando. Una gente pesada, vea. No, vale, traen hasta su comida, no joda. No joda, ¿vale? Se ven, son los cañoncitos. Hasta su plan. No, vale, gente vienen a vivir para acá. Mira, va, Memo, moca, que vienen los pesados. Yo no sé por qué la gente corre, chao. Mira, tú. ¡Una estrella! Ahí viene el convoy. Ahí viene el convoy. Es una estrella, yo. Bueno, mi Señor Jesucristo, Padre. Mira, la llevan todo. Ajá. Todo el ingrediente, todo el chocolate. Ay, ¿tú no estás grabando? Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Muchachos, de manera informativa, kilómetro 18, ya lo que es la parte de los mineros, pues, tumbando los, trancando la vía, muchachos, trancando la vía. Entonces, bueno, tomar precauciones.
Con respecto a si hubo bajas entre los criminales, aunque no tengamos ninguna declaración oficial, personalmente yo digo que sí las hubo, y no hablo solo de Niño Guerrero, porque tiene sentido, si desde los Cougar se disparó, a algo debieron de dispararle, y no solo eso, varios habitantes de la zona reportaron que sí, efectivamente hubo varios integrantes de estos grupos criminales muertos, algunos hablando de que no fueron pocos, sino varios. Los testimonios de 2 mujeres que prefirieron mantenerse anónimas lo describen de la siguiente manera: fueron 3 explosiones que hicieron vibrar las ventanas, cortinas y puertas, las cuales asustaron a todos. Me pregunté, ¿qué está pasando? Fue horrible, y las personas llegaban llorando y diciendo que habían bombardeado el sector conocido como Brisas, y que había muertos y heridos. Aunque personalmente me gustaría ser precavido con esto, ya que muchos de estos testimonios, si bien pueden ser ciertos, es mejor tomarlos con pinzas. Tenemos algunos tales como este mensaje de WhatsApp, en el cual una persona cuenta que el viejo, otro apodo de Johan Petrica, junto con sus hombres huyeron con rumbo desconocido, dejando atrás a sus gariteros, es decir, sus guardias criminales, para intentar ganarles tiempo, lo cual al parecer resultó extremadamente mal para ellos. Incluso dice que en su desespero, intentaron usar a civiles como escudos humanos. Pienso que este sí puede ser más realista, principalmente porque confirmó antes de que se supiera que efectivamente, varios de los líderes criminales, incluidos Juancho, Humbertico y Johan Petrica, lograron escapar de la zona, probablemente ya alertados tras el abatimiento de Niño Guerrero. Además de mencionar ubicaciones que sí existen, como el Mecate y la Gallera, bases de operaciones de estos grupos, incluso empezaron a circular varias imágenes que muestran a varios presuntos criminales ya abatidos, las cuales obviamente por lo gráficas que son no puedo mostrar, pero en caso de ser verdad, muestra la brutalidad y contundencia de la operación militar. Incluso por lo visto en las imágenes me atrevería a decir que esta operación no fue un simple despeje de la zona, fue una carnicería, no solo por el gran número de criminales abatidos, sino por los daños vistos en ellos. Como podrán imaginar, las explosiones, los disparos y la incertidumbre de qué estaba pasando provocaron una huida en desbandada de decenas y decenas de civiles, sobre todo mineros, que se encontraban en la zona y buscaban huir por miedo, y al no saber el motivo de los ataques, y es que según varios testimonios de personas que se encontraban en el lugar, hasta ese día, nadie sabía que Niño Guerrero estaba a tan solo unos cuantos cientos de metros de ellos, ya que éste se encontraba en una zona fuertemente vigilada y custodiada por el sindicato, en la cual nadie tenía permitido entrar más que ellos. Testigos confirmaron que desde hace un año escuchaban rumores de que Niño Guerrero estaba ahí, pero que solo eran rumores y nadie lo sabía con claridad, y no sería hasta un mes antes de la operación que la gente empezó a afirmar que estaba ahí. Mientras por ahí de todos miraban a los helicópteros, nadie miraba lo que pasaba en tierra, y es que como vimos, las diferentes comisiones militares y policiales entraron en la zona. Vimos a varios efectivos completamente vestidos de negro entrando en la zona. Sé que antes me refería a ellos como la Dirección de Asuntos Especiales, DAE, de la DGSIM, pero mientras editaba este video salió más material. Originalmente también se debatía que se trataba de la Brigada de Acciones Especiales, BAE, del CICPC, pero luego de analizar los videos, me doy cuenta que lo más probable es que se trate de efectivos de la Dirección de Acciones Inmediatas, DAI, del SEBIN, pero bueno, sigamos. Aquí quiero detenerme por algo que me llamó enormemente la atención, y es su calma, y es que se ve a los efectivos caminando, no buscando cobertura, no en un enfrentamiento, ni siquiera trotando. Van caminando extremadamente tranquilos como si pasearan por su casa. Incluso cuando en uno de los videos vemos cómo se llevan detenidas a 2 personas, siguen con la misma calma, que también vimos en los videos de los demás cuerpos de seguridad. Pueden ser videos grabados cuando todos los delincuentes de la zona ya habían huido o sido abatidos por los helicópteros, posiblemente, pero aún así resulta extremadamente extraño la calma con la que actúan. A continuación los videos que los muestran. Yo no voy a decirle nada. Ve, marica, esos gringos son maricas, son unos gringos, marica. El SEBIN.
Mientras tanto, y completamente diferente a la calma de los funcionarios, la operación militar como vimos provocó una gran estampida humana y un pánico generalizado en la población de estos sectores y zonas cercanas. En varios videos vemos como decenas y decenas de personas, especialmente los mineros, se apresuran a salir a toda velocidad de la zona, creando atascos y caos generalizado, al punto de que incluso la terminal de pasajeros de la zona colapsó, teniendo que detener sus operaciones. Debido a la avalancha de personas que intentaban por todos los medios salir de la zona, incluso como vimos, personas posiblemente cercanas a estos grupos intentaron cerrar las calles para impedir el avance de los efectivos, y como forma de protesta por la acción militar, esto ayudó a contribuir a la histeria colectiva que ya se estaba desarrollando, ya que como dije, durante las primeras horas nadie sabía qué o quién era el objetivo. Rápidamente surgieron varios nombres, principalmente contra los líderes del sindicato y demás grupos criminales de la zona, nombres como Fabio Enrique González, alias el Negro Fabio, Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho, Humberto Márquez, alias Humbertico, y como no, Johan Petrica. Pero con el paso del tiempo, el nombre de Niño Guerrero empezó a ganar fuerza, ya que varios medios empezaron a difundir que según fuentes militares, él sería el objetivo, por lo cual su nombre rápidamente terminó opacando a los demás. Mientras todo esto pasaba, la operación no se detenía, a la zona seguían llegando más efectivos de distintas instituciones, los cuales una vez asegurada la zona, según varios testimonios de civiles, inmediatamente empezaron a ordenar y realizar varios desalojos a la fuerza de las zonas, sobre todo en las minas. Al mismo tiempo los 2 helicópteros no se fueron, sino que se instalaron en una central eléctrica, posiblemente al ser el lugar más plano y despejado de toda la zona, los cuales los días posteriores siguieron realizando varios sobrevuelos, mientras en tierra la presencia militar seguía aumentando. Al día siguiente, el 10 de junio, 24 horas desde el inicio de la operación, al lugar se presentaron personal militar, así como representantes del Ministerio Público y el Ministerio de Desarrollo Minero y Ecosocialismo, quienes según reportes, dieron una clara advertencia a los mineros, advirtiendo que cualquier posibilidad de recibir ayuda por parte del gobierno, o incluso de aprobar una futura legalización para ellos, iba a depender de que tanto colaboraran, ordenando el inmediato desalojo de las minas, lo que provocó varias protestas que incluso se han mantenido hasta el día de hoy, en las cuales incluso se colgaron carteles improvisados exigiendo el regreso de Darwin Guevara, otro nombre en clave que se sabe que usaba Johan Petrica, así como de Juancho, pero una buena parte de la población accedió, provocando que tanto la mayoría de las minas como el pueblo de las Claritas quedaran vacíos, al punto de que los habitantes ya lo describían como un pueblo fantasma. Al mismo tiempo que se desalojaban las minas, los militares empezaron a ocupar los centros de operaciones de estos grupos criminales, incluido el que era el cuartel general de Johan Petrica. Al día siguiente, 11 de junio, aunque si bien la operación había bajado de intensidad, seguía llegando personal a la zona. En uno de los videos más famosos vemos la llegada de más efectivos completamente vestidos de negro, los cuales ya vimos que se trataría de la Dirección de Acciones Inmediatas del SEBIN, aunque resulta extraño, si la situación ya debía estar controlada, para que los necesitarían. Al mismo tiempo, acompañándolos, llegaron efectivos del Grupo de Protección del Arco Minero, quienes se instalaron en el poblado y empezaron a patrullarlo, y mientras el Estado afianzaba su control sobre la zona, decenas y decenas de vehículos abandonaban la zona diariamente, principalmente mineros, desplazándose a poblaciones cercanas, e incluso a Brasil en busca de refugio, y los que se quedaron no perdieron el tiempo, y empezaron a saquear negocios como parte de la histeria colectiva, y en especial, las casas de los criminales que huyeron del pueblo, siendo el caso más viral el de la casa de Humbertico, una casa extremadamente lujosa, que contrastaba enormemente con su entorno, en la cual los habitantes rápidamente saquearon todo lo que pudieron de ella. Y con respecto a esto último, también hay polémica con respecto a esto, porque según una supuesta testigo, contó al medio Amazon Underworld que vio a varios uniformados con el rostro cubierto allanando varios de los centros de operaciones de estos grupos, así como sus viviendas, y después de asegurar el control de la zona, le dijeron a los civiles que se habían acercado: adelante, entren y llévense lo que quieran. Aunque les recomiendo tomar eso con pinzas, sea como sea, los saqueos a las casas de los criminales por parte de la población civil, así como la incautación de bienes de estos grupos por parte de las autoridades, si está bien documentada. A continuación los videos no solo de eso, sino también de los demás videos publicados durante esos días.
Las Claritas KM88 saqueos en fincas y casas de los Pranes. Yo siempre he tenido un deseo, es poder gastar dinero sin preocuparme cuando salgo de paseo. Pero tengo que ajustar el fucking presupuesto porque mi país está feo. Infeliz. Reportando movimiento del Ejército Nacional en las minas kilómetro 85. ¡Nos cayó el ejército! No, ¿qué es lo que me estás diciendo, hombre? Capturado en el 727. ¿Será que ese gringo marica es de la DEA y lo confisco? Las fuerzas especiales bajando el helicóptero, papá. A pie porque no hay porque no hay más carros, a pie todo el mundo. Fuerzas especiales caminando el 88, hermano. Por la costa dormida, el motor de mi mente funciona deprisa. Cigarrillo tras otro y una radio que charla mientras voy conduciendo camino del alba. Bueno, sé muy bien que me aprecias, pero no escucho palabras necias y no lo tomes a malo, hermano. Soy muy joven pero listo y sano. No te preocupes, sigue tranquilo, déjame vivir a mi moderno estilo. Quizás fue que no te funcionó, te volviste un esclavo a merced de su amor blanca. Entonces la idea es, si bien estoy escuchando, para eso nosotros vinimos, porque ninguno de ustedes me llamó, yo vine, ¿okay? Aquí la presidenta me envía en función de poder buscar soluciones. Entonces, como se los dije, aquí nos vamos a reunir, los voy a escuchar uno por uno, va a estar el mayor general, más nadie, en función de poder nosotros escuchar, tomar nota, con nombre y apellido. Lo que está haciendo la Fuerza Armada, según la señora, está muy mal. Está mal, porque no podemos incitar a la violencia. Los cobros excesivos los revisaremos, pero nosotros también tenemos que saber que de alguna forma nosotros nos tenemos que organizar. Aquí se han venido constituyendo brigadas, ¿sí o no? Ok, vamos a continuar constituyendo las brigadas. Además de eso, ¿qué queremos nosotros con la brigada? Asignarle a cada uno su área. ¿Para qué? Para que hagan su explotación. ¿Para qué? Para que se puedan organizar y formalizar. O nosotros queremos seguir trabajando de forma informal.
Para el 12 de junio, durante la mañana, la situación era tensa y extremadamente confusa, no solo la presencia militar seguía, lógicamente con mucha menor intensidad, pues la zona ya estaba asegurada, pero el miedo, la incertidumbre y el misterio eran totales, nadie sabía qué había pasado, incluso debido a la fuga de varios jefes criminales, también se empezó a teorizar de que Niño Guerrero había escapado. Personalmente llegué a ver publicaciones de personas que afirmaban que había pasado exactamente lo mismo que en Tocorón, todo fue pactado, que Niño Guerrero había escapado, y fue como decimos en Venezuela, un simple pote de humo, hasta que ese mismo día, aproximadamente a las 9 de la noche, en su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el abatimiento de Niño Guerrero, publicando el video que ya vimos del ataque contra el lugar donde se refugiaba Niño Guerrero, con las palabras, bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder del Tren de Aragua, publicación en la cual también ataca a su predecesor, el expresidente Joe Biden, así como afirma que esto hace justicia por todos los inocentes muertos a manos de este grupo, mencionando especialmente a Jocelyn Nungaray y Laken Riley, dos ciudadanas estadounidenses de 12 y 22 años, asesinadas por migrantes venezolanos con presuntos vínculos con el Tren de Aragua. Finalizando diciendo que la operación se llevó a cabo en estrecha colaboración con el gobierno venezolano, al cual se refirió como nuestros amigos, con quienes mantenemos una excelente relación, y anunciando que el Tren de Aragua ya no estará seguro en ningún lado, declarando que los enviará al lugar donde pertenecen, al infierno. Comunicado el cual le fue seguido por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien dijo, a principios de esta semana, el Departamento de Guerra en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas, llevó a cabo un ataque cinético contra un complejo del Tren de Aragua en Venezuela. El fundador del Tren de Aragua, Niño Guerrero, fue confirmado muerto durante el ataque, así como el Comando Sur de Estados Unidos. Extendemos nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad venezolanas por su apoyo a la exitosa operación conjunta contra un complejo del Tren de Aragua que resultó en la muerte de Niño Guerrero. Información la cual fue confirmada una hora después por el gobierno venezolano en su propio comunicado oficial. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que en el marco de una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y los Estados Unidos en el sureste del estado Bolívar, fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona. Durante el desarrollo de la operación, se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras, en los que resultó neutralizado Niño Guerrero, cabecilla de una organización criminal. Y si pensabas que aquí acababa todo, te equivocas. ¿Te acuerdas que te dije que una de las teorías de por qué la operación se hizo como se hizo fue el riesgo de filtraciones internas debido a la colaboración con grupos criminales? Pues esto es una prueba clara de ello. Y no una teoría. 4 días después, el 16 de junio, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la DGCIM, acompañados según también algunos reportes por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, intervinieron en el comando de la Guardia Nacional, es decir, la base en la zona de la Guardia Nacional Bolivariana, y posteriormente después de la intervención, el control del comando fue relegado al Ejército Bolivariano, y según algunos informes que si bien no podemos confirmar, pero tampoco descartar, antes de la toma, varios de los efectivos que se encontraban en la zona habrían desertado hacia Brasil. De ser esto verdad, efectivamente confirma mis palabras, y es que vamos. Como dije, si una estructura criminal mantiene el control de la zona desde hace más de una década impunemente, algún tipo de relación debían tener con las autoridades, ya sea una tensa calma o colaboración directa. Simultáneamente, este no fue el único lugar intervenido, también intervinieron en el comando de la Policía del Estado Bolívar de la zona, donde si lo anteriormente mencionado no es suficiente prueba, esto sí lo es. Según se sabe, antes de que los efectivos de inteligencia llegaran, el inspector jefe, Carlos Olivares de 46 años, quien se desempeñaba como el comandante de la estación policial de Las Claritas, estaba desempeñando sus labores como cualquier otro día, cuando de repente se escuchó un disparo. Cuando los demás oficiales que se encontraban en la estación se apresuraron al lugar, vieron al inspector con un disparo de su propia arma de fuego, el cual habría decidido intentar acabar con su propia vida, aunque el personal que se encontraba de guardia intentó socorrerlo. El inspector Carlos Olivares falleció durante el traslado a un hospital. Tras su muerte, y a pesar de ambas intervenciones, el gobierno no dio un comunicado oficial, y se limitó a decir que el CICP se iniciaría una investigación por lo ocurrido con el inspector Olivares.
No quiero hablar demasiado porque saben que YouTube se pone muy sensible, pero no hace falta hacer demasiadas preguntas, no se intervienen los dos comandos de tu propia policía y Guardia Nacional sin que haya sospecha de algo. Y mucho menos alguien que sea inocente y que nunca se dejó corromper, deserta hacia Brasil, o elige acabar con su propia vida. A fecha de realización de este video, el despliegue militar en la zona, sobre todo en Las Claritas, ha continuado, si bien después del trágico doble terremoto del 24 de junio, absolutamente toda la atención del Estado, las fuerzas militares y de seguridad se dirigió a la zona, todavía una importante guarnición militar permanece en la zona, acompañada por los cuerpos de seguridad del Estado. Y no parece ser temporal, en videos publicados recientemente vemos como el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco, ya hizo su bandera, instalando una pequeña base en el corazón del pueblo, en la cual la población todavía vive en una tensa calma, incluso casi 2 meses desde la muerte de Niño Guerrero. Además todavía reina la incertidumbre con respecto a la zona, así lo describe un minero llamado Alexis Pérez. No podíamos trabajar todavía para esperar a ver qué dice el gobierno, si nos van a dejar trabajar o si ellos van a tomar de una buena vez esta zona. En los videos que salen de la zona, si bien se ve como los habitantes intentan volver a la calma, todavía persisten los constantes patrullajes e incluso allanamientos por parte de las autoridades, lo que incluso ha llevado manifestaciones y quejas públicas en contra de las acciones de los efectivos, muchos señalando atropellos y abusos de autoridad. A más de 2 meses de la caída de Niño Guerrero, la situación sigue siendo tensa, y sobre todo, sigue envuelta en un total misterio. Algún día el gobierno venezolano revelará más detalles sobre la operación que acabó con Niño Guerrero, lo más probable es que jamás lo sepamos.